Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a estos 10 años de Integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de La Matanza, que está saliendo en simultáneo en todas nuestras redes sociales, además de volver a encontrarnos a través de nuestra querida RU 89.1. Así que más internacionales que nunca en estos 10 años, encantados de volver a compartir otro año más con todos ustedes y con nuestros invitados. Hoy tenemos un gran programa de trabajo social para abrir estos 10 años de festejo y a nivel internacional para seguir tendiendo lazos y redes que nos ayuden a seguir comunicados e integrados, esta vez no solo con el ámbito de nuestra universidad, sino también hacia el afuera. Así que un placer recibirlos nuevamente en estos 10 años de Integrados. Les recuerdo que nos siguen en nuestras redes sociales, por Instagram, Facebook y Twitter, nos buscan como @IntegradosRU, y en nuestro canal de YouTube, donde van a estar saliendo todas las presentaciones de los invitados y van a tener disponible también material para descargar de lo que charlemos en el programa. Nos buscan como Integrados UNLAM. Y obviamente en cualquier parte del mundo donde estén, nos pueden encontrar a través de nuestra querida Radio Universidad, www.fm891.com.ar. Un gran saludo a todo el equipo que hace Integrados, Angélica Álvarez, Dariana García, y este año le damos la bienvenida a Mariela de la Hoz en la producción, Maximiliano Brandoli en todo lo que es la operación y edición, Luciano Galperín, que nos asiste con todas las redes sociales. Mi nombre, Florencia Romano. Y un agradecimiento especial, obviamente, a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad, con el decano y vicedecana a la cabeza, y a todos los coordinadores de las carreras que hacen posible este programa y seguir tendiendo estas redes de integrados a pesar de la pandemia. Vamos ya a saludar a nuestros invitados del día de hoy. Un placer recibir, como siempre, a la licenciada Daniela Rimoli-Schmid, especialista en educación superior, licenciada en trabajo social y coordinadora de la carrera en nuestra universidad. Daniela, bienvenida. Hola Flor, muchas gracias también a las colegas que hoy nos acompañan, y bueno, la verdad muy contenta y por estos 10 años de Integrados. Realmente felicitar al departamento, a la producción, porque pasó muy rápido. Cuando vos hoy decías ya llegamos a los 10 años, realmente una alegría poder festejar, ¿no? Esta producción y este programa. Totalmente, siempre agradeciendo a toda la gente que lo sostiene, y como siempre decimos, que son todos los que siguen interesados en que la tarea de la universidad y de todo lo que hacemos se pueda devolver a la comunidad hacia el afuera mediante este programa. Vamos a recibir a nuestras invitadas, la licenciada Liliana Morales. Ella es magíster en estudios de género, licenciada en trabajo social en nuestra universidad, adjunta a cargo del Seminario de Educación que se dicta en el tramo final de la licenciatura en Trabajo Social de la UNLAM, y docente de la especialización en violencia familiar de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En su actividad académica acredita cursos y seminarios de capacitación en el Poder Judicial, escuelas profesionales y agentes de salud sobre la temática de violencia hacia las mujeres. Liliana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Y gracias por la invitación. Es siempre, principalmente desde el Seminario de Educación, el intercambio que podamos hacer, justamente, que es lo que tratamos de transmitir en el seminario, de distintas realidades y más en este momento. Así que siempre es un gusto. Gracias, Liliana. Vamos a recibir a nuestras invitadas internacionales, a las cuales le agradecemos mucho porque estamos en otros horarios, pero bueno, la virtualidad nos ha permitido poder disfrutar de su presencia e integrarlas también a nuestro programa. Estamos en comunicación con Raquel Ollón Encina, desde España. Es magíster en género y desarrollo, máster en estudios feministas y de género, es posgraduada en educación intercultural, diplomada en trabajo social y licenciada en antropología social y cultural. Se desempeña como profesora titular en el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco y como profesora del
programa Máster en Cooperación Internacional y Educación Emancipadora del Instituto de EOGA de la Universidad del País Vasco. Desarrolló su carrera profesional trabajando para varias organizaciones no gubernamentales relacionadas con la cooperación internacional y es coautora del artículo Trabajo Social Escolar ante la situación de emergencia por COVID-19, propuestas de intervención, del cual vamos a charlar en un ratito. Raquel, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por esta invitación a la Universidad del País Vasco y para mí también es un gran placer poder estar en este espacio internacional donde podemos tejer esas redes, ¿no?, que nos posibilitan estos medios. Así que muchas gracias. Solamente decir que no soy profesora titular, soy profesora colaboradora, que es un tipo de perfil que tenemos en la Universidad del País Vasco para profesionales que venimos del ámbito de la intervención y que accedemos a la carrera universitaria posteriormente. Bien, muchas gracias Raquel por estar y vamos a recibir a Patricia Merino Flores desde Chile. Es diplomada en Pedagogía de la Convivencia y Desarrollo de Competencias Socioemocionales y Éticas, diplomada en Inclusión a la Educación Superior y licenciada en Trabajo Social. Se desempeña como coordinadora de preparación de enseñanza media del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior y como coordinadora académica propedéutico de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile y es coautora del artículo Trabajo Social y Educación, diagnóstico y propuesta de estrategias para favorecer la convivencia escolar. Patricia, agradecerte y desde Argentina saludarte y agradecer este contacto. Muchas gracias, de verdad estoy encantada de participar en este tipo de instancias, porque creo que la colaboración entre países de experiencias puede ser gratificante para todos nosotros, sobre todo en la intervención directa con estudiantes en nuestras distintas realidades. Así que muchas gracias por la invitación y espero poder aportar desde nuestra experiencia. Gracias Patricia, y antes de comenzar me gustaría dedicar este programa a dos personas que han hecho muchísimo por la carrera de Trabajo Social en nuestra Universidad Nacional de La Matanza y que hace muy poquito partieron, y lo cual ha provocado una profunda tristeza. Pero sí la alegría de saber todo lo que han dado, han dejado su huella. Estoy hablando de quien fue vicerrector de nuestra universidad, el doctor René Nicoletti, y de Gloria Mendicoa, quien se desempeñó durante muchísimos años como secretaria de investigación del departamento, además de ambos tener su papel docente dentro de la carrera. Y cada vez que eran invitados a nuestro programa, y sobre todo el doctor René Nicoletti destacaba que Trabajo Social fue aquella primera carrera a la cual él tanto le puso y tanto le aportó, así que aquí va nuestro reconocimiento y todo nuestro amor para su familia y el recuerdo que siempre tendremos de ellos. Daniela, Liliana, sé que también han sido muy compañeras de él. Sí, también me parece importante hacer este recuerdo de René y de Gloria. Realmente para nosotros fue de mucha tristeza la partida de ambos. Particularmente, bueno, tanto René como Gloria fueron trabajadores sociales y dedicaron casi, digamos, prácticamente toda su vida a la enseñanza universitaria, impulsaron la creación de la Universidad de La Matanza, impulsaron la carrera de trabajo social, fueron docentes en la carrera también. De hecho, el seminario de educación en el cual hoy nos acompaña Liliana, el titular del seminario era el doctor Nicoletti. La verdad es que los vamos a recordar y extrañar mucho porque han sido grandes personas muy comprometidas con la enseñanza de la educación superior, con el trabajo social. Así que la verdad que para toda la comunidad universitaria fue un golpe muy duro, pero creo que tanto Liliana como muchos docentes de trabajo social, que fue la primer carrera, digo esto para las colegas que son de otras universidades de otros países, la carrera de trabajo social fue la primer carrera dentro del Departamento de Humanidades que nace junto con la creación, fue como la carrera fundadora, y René fue nuestro primer decano, y bueno, la verdad que fue muy impulsor de todo el desarrollo profesional
fue la que desarrolló todo la investigación dentro de la carrera y dentro del departamento. Así que un merecido reconocimiento a ellos. No sé si Lili, vos querés comentar algo. Solamente agregar que siempre era un gusto. Se imaginan que como vicerrector últimamente contábamos con él, pero cada vez que venía, y lo recordamos así con los y las estudiantes este año, cada vez que venía era un gusto, porque siempre cambia no solo esta historia viva de la universidad, sino su historia en educación, que siempre fue incansable, que siempre fue de transmitir experiencias, que siempre fue, como decía él cuando nos juntábamos, ¿y qué piensan los estudiantes? No, nunca se alejó de eso. Para él, educar, estar en la universidad significaba estar al lado de los docentes, al lado de las y los estudiantes. Siempre era escuchar y seguir aprendiendo, y eso fue lo que más nos transmitió, seguir aprendiendo con él, que siempre era un gusto. Bueno, y en base a este mensaje que él siempre dejaba de estar al lado de las y los estudiantes y cuánto valoraba que se siguiera el estudio porque era en el futuro y porque era donde tenían que estar formando y perfeccionándose, así que va este programa para René y para Gloria, y más que nunca homenajearlos con esto, con el trabajo del profesional ahí, en la escuela, donde tiene que estar, donde está detectando problemáticas, donde sirve a su vez para como intermediario, como coordinación, ¿no? Y nos metemos en el tema de lleno de hoy, del trabajador social escolar, este espacio que adquieren los trabajadores sociales, que es clave en materia de poder intervenir y de detectar un montón de situaciones que son propias de la realidad de cada uno de esos estudiantes, y que a su vez sirven y aportan a otros sistemas de protección. Y cómo con esta pandemia valoramos tantísimo el lugar que tiene la escuela, y cómo se extraña hoy cuando naturalizamos un lugar que no es solamente muchas veces para ir a estudiar, sino que en muchísimos casos es el único contacto que pueden tener muchos chicos, chicas, jóvenes con sus pares, o el acceso a alguien que los escuche y le brinde una mirada por fuera del todos los días, ¿no? Daniela, por eso es tan importante este tema, y es uno de los lugares claves que pueden ocupar los futuros profesionales en trabajo social, ¿no? Sí, muchos de nuestros graduados al recibirse se desempeñan, es un ámbito de mucha incorporación de trabajadores sociales, ¿no? En todos sus niveles, la educación en todos sus niveles, ¿no? Tanto en el nivel inicial, en el primario, en el secundario, en el universitario, obviamente, y en todas sus modalidades, ¿no? La educación formal, la educación no formal. Es decir, me parece que nosotros tenemos mucho para aportar como trabajadores sociales, justamente por estas cuestiones que vos decís, ¿no? Porque trabajamos en algún sentido para promover y garantizar el derecho a la educación, ¿no? De la gente. Entonces, me parece que la escuela, sobre todo como un lugar de inclusión social, ¿sí? Nos da muchas posibilidades y muchas herramientas tenemos los trabajadores sociales como para trabajar en estos ámbitos, ¿no? Y más en este contexto de pandemia, que me parece que es muy, muy interesante por lo menos plantearlo, bueno, o escuchar también qué es lo que está pasando en otras realidades, pero claro, que, bueno, obviamente la pandemia puso al descubierto muchísimas inequidades, no solamente en la educación, en otras áreas también, pero bueno, en la educación fue muy claro esto también. Entonces, bueno, qué lugar tenemos los trabajadores sociales en esto y cómo vamos acompañando estos procesos en el marco de esta terrible pandemia, ¿no? Así que me parece que es un tema muy interesante como para poder interpelarnos y como para poder pensarlo, ¿no? Totalmente. En un ratito les voy a preguntar a nuestras invitadas cómo se vive, cómo se concibe el rol del trabajador social en España, cómo se concibe el rol del trabajador social en Chile en el ámbito escolar, ¿no?
y que también nos vayan contando sus experiencias y más que nada en este momento de pandemia, cuáles son las estrategias y cuáles son las intervenciones que se ha podido hacer desde el trabajo social. Yo recordarles a todos que estamos saliendo a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra querida Radio Universidad en estos 10 años de integrados, @integradosRU, nos buscan en Facebook, Instagram y Twitter para ver estos programas, poder conocer a nuestras invitadas, y nos están escuchando a través de FM 891 Radio Universidad, en el cual también nos pueden buscar a través de la web para seguir compartiendo el programa. Raquel, si te parece, contarnos cuál es la figura o cómo se concibe al trabajador social en el ámbito escolar en España. Bueno, la verdad es que cuando estaba escuchando a la compañera, lo primero que he sentido es muchísima envidia, porque realmente la figura de las y los trabajadores sociales no es un perfil profesional que está recogido en nuestra ley de educación. Entonces, el enfoque que han tenido aquí los equipos de orientación educativa han sido más enfocado a la atención de necesidades especiales de alumnado con diversidad funcional. Y realmente los equipos desde la década de los 90 fueron incorporando profesionales del ámbito de la psicología, de la pedagogía, como orientadores escolares y fisioterapeutas, ¿no? Y logopedas, o sea, todo profesional especializado para esa diversidad funcional. Lo cierto es que la ley no concibe ni las figuras de trabajadores y trabajadores sociales ni las de educadores y educadoras sociales, y luego pues esto queda digamos a criterio de las comunidades autónomas. Es decir, en España la ley como no marca esto, cada comunidad autónoma, que sería como una especie de gobernaciones, ¿no? El Estado español está dividido en comunidades autónomas que tienen transferidas algunas competencias en materia educativa las tienen casi de manera plena. Entonces, cada comunidad autónoma decide al respecto, ¿no? Qué equipos profesionales van a orientar, van a integrar en esos equipos educativos. Y tenemos pues comunidades autónomas que sí los integran, como Canarias o Cataluña, Madrid, Castilla y León, donde hay esta figura, y tenemos situaciones realmente pues tristes de una presencia muy deficitaria como es la del País Vasco. Es decir, estamos a la cola en integración de la figura de trabajadores sociales, y en nuestra comunidad autónoma tenemos un número de 2 trabajadoras sociales, un trabajador social, y hasta hace poquito inclusive la apuesta política era amortizar esas plazas en el momento que estas personas se jubilaran, es decir, ni siquiera mantenerlas. Esta es nuestra penosa realidad, para que podáis ver cómo estamos. Y bueno, pues ahora, después de bastante incidencia política ante el Parlamento, también con apoyo de distintos de los centros educativos, porque en realidad tenemos un trabajador social en un centro escolar de primaria y 2 trabajadoras sociales en un centro de orientación al profesorado para la provincia de Álava. Entonces, bueno, pues 85 centros, digamos, apoyaron este reclamo que se hizo ante el Parlamento de la necesidad de esa figura profesional. Y con esto lo que se ha conseguido es que por lo menos, pues ahora se ha quitado este tema, que parece que a lo mejor se quita este tema de que se amortizan las plazas y se mantengan. Pero de momento no tenemos una apuesta de ampliar el número de plazas dentro del sistema educativo para la figura de trabajadores y trabajadoras sociales. Uh-huh. Qué interesante esto que contás, Raquel, porque también marca estos extremos, ¿no? Entre diferentes realidades, y también esto de pensar cómo a veces se naturaliza. Bueno, sí, hay un trabajador social en la escuela, hay 2, hay 3, y bueno, sí, que vengan y que hagan, y cómo se valora y se requiere en otro lugar donde quisieran
que justamente esta realidad fuera superadora en número de cantidad de trabajadores, ¿no? Vamos a ver que Patricia nos cuente cuál es la realidad allí en Chile, cómo se vive el rol del trabajador social dentro del ámbito escolar. Sí, yo creo que reconozco algunos elementos comunes con la experiencia de Raquel, o con la mirada más bien de España, porque creo que en trabajo social en Chile sí está incorporado en las escuelas, principalmente en las escuelas públicas, en los liceos. Sin embargo, el rol del trabajo social se ha visto más bien relegado al trabajo de caso y a la respuesta de necesidades específicas más bien asociado a lo económico. Entonces, hay harta derivación en red, sobre todo ante la vulneración de derechos de los estudiantes, de los y las estudiantes. Sin embargo, el desarrollo del trabajo social, al menos que nosotros promovemos como equipo, y yo particularmente que creo que estoy convencida de ello, es que el rol del trabajo social es mucho más amplio que la entrega de beneficios y la asistencia social. O sea, esa es una discusión que se ha dado en más de una ocasión. Sin embargo, en las escuelas yo creo que lo que más se entiende por trabajo social es la asistencia social. De ese modo, la mayoría de los establecimientos cuenta con duplas psicosociales, entonces se trabaja un psicólogo o una psicóloga en conjunto con un trabajador social, respondiendo a estas demandas determinadas de parte de los estudiantes o de la derivación directa de los docentes a este equipo de trabajo. Pero yo creo que sí, sin duda hay una ambición, yo creo, de la Escuela de Trabajo Social a nivel nacional, de que el trabajo social también se reconozca dentro de la escuela como un aporte también en la formación de los estudiantes, no necesariamente en la asistencia determinada de problemáticas específicas, sino que en el aporte a su formación integral. Y en ese sentido también nosotros apuntamos a fortalecer el trabajo social y promover también esos espacios de desarrollo de la disciplina. Bien, y Liliana, ¿cómo lo vivimos acá, en la Argentina, el rol de trabajador social, muchas veces ligado a esto que cuenta Patricia, de la asistencia, ¿no? Por una situación específica, de mucha necesidad, en muchos casos, de chicos que asisten a la escuela pública, pero esta digamos, como esta dicotomía está siempre presente, ¿no? Que no es solo la asistencia el trabajador social. No, obvio. Yo pensaba en esto, que no siempre fue. Cuando Daniela traía muy bien esto de cómo está integrado hoy el trabajo social en la educación, tiene que ver con principalmente la última ley que tuvimos y que hoy nos rige, que es del 2006, y que nos permitió volver a pensar al trabajo social en una articulación, pero dentro de la comunidad. Eso cambió totalmente lo que veníamos teniendo. De hecho, dentro del trabajador social, o la trabajadora social, forma parte de un equipo de orientación escolar que forma parte de la comunidad educativa. Teniendo en cuenta lo que decían acá, esta cuestión de es parte de la vida escolar, no está fuera de ello. Ahora, para esto pasó mucho tiempo. ¿Por qué digo? Son disciplinarios, que en un primer momento también, por ahí eran espacios coaptados más del lado de la pedagogía o de la psicología y menos del trabajo social, o después cuando se conformaba el equipo, eran tareas focalizadas, entonces el trabajo social se dedicaba a esencial. Bueno, esto se fue cambiando. Fue un trabajo arduo en donde yo creo que hubo mucho de las y los profesionales que están en educación y que fueron como zanjando estas diferencias y marcando una forma de trabajo, un trabajo interdisciplinario que hace posible pensar al trabajo social dentro, como decía acá, dentro de la formación y dentro del acompañamiento en todos los sentidos que reciben nuestros chicos y chicas. Es decir, no forma parte de solamente
solamente social, es una parte de ese acompañamiento incluso en lo formativo, en lo pedagógico, pero fue un largo trabajo. Y digo esto porque incluso hasta no hace mucho en la provincia de Buenos Aires nos pasaba que teníamos equipos rotativos, que eran equipos rotativos, me hacía acordar que teníamos un equipo para varias escuelas. Hoy eso ya no existe, hoy tenemos todas las escuelas, incluso el secundario, que tienen equipos de orientación escolar. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta en la medida que forma parte de la vida escolar y forma parte de la comunidad educativa, tanto con las y los docentes, con las y los directivos, con las y los estudiantes, pero también con los padres, madres y el resto de la comunidad educativa. Realmente eso fue un cualitativo para sacarnos de ese lugar que siempre se intenta volver, pero bueno, ahí están nuestras profesionales y nuestros profesionales que marcan un camino y que por suerte está siendo acompañado por las disposiciones. Totalmente. Raquel, tomando en cuenta esto que decía Liliana, de estos equipos multidisciplinarios y contando la realidad que vos nos contabas allí desde España, ¿cómo se concibe, por ejemplo, ante la situación que hemos vivido de pandemia, el rol del trabajador dentro de las escuelas, cuando, imagino por el número que contás, en las que puede estar o en las que puede haber hecho algún tipo de intervención o relevamiento? A ver, por un lado, mencionar, ya he dicho que el número de profesionales son 3, es escasísimo, pero estas 2 trabajadoras sociales que están en este centro de orientación al profesorado, que no están insertas en un centro escolar, sino que es un centro, digamos, similar a lo que se entiende por equipo rotativo, ¿no?, que presta atención a todos los centros escolares de una provincia, solamente en un año, en 2019, atendieron 1.006 situaciones, o sea, de niños y niñas, o sea, lo cual ya da cuenta del volumen tan importante. Luego, pues, por ejemplo, imaginaos, en el tiempo de la situación de COVID, con el confinamiento, las necesidades fueron mucho mayores, porque ciertamente lo que se puso de manifiesto es que había más necesidades de las que ya estaban identificadas. Que, o sea, realmente las atenciones que se hacen tienen que ver con situaciones de negligencia parental o marental, de incapacidad para dar una atención adecuada a los niños y a las niñas, situaciones también de maltrato, de abusos, también de pobreza económica, de pobreza energética, pero también otro tipo de situaciones, ¿no? La cuestión es que durante la pandemia ciertamente este volumen sí aumentó, porque lo que se vio es que los niños y las niñas estaban en una situación de encierro con padres o madres que podían ejercer el maltrato, más presentes en toda la situación de violencia de género, ¿no?, del padre hacia la madre, pero que es extensiva porque son víctimas también los niños y niñas. También en una gran parte teniendo que, por ejemplo, cuidar a hermanos y a hermanas, ¿sí? Otra situación, por ejemplo, porque aquí en España, aunque no es un dato que parezca que se internacionalice mucho, pero lo cierto es que según UNICEF, 1/3 de los niños y niñas en España está en riesgo o en situación de pobreza. Entonces, claro, esos padres y madres que están en un momento dado, que se quedan en desempleo, confinados, sin ingresos, con todo ese estrés y presión, ¿no? O también quienes realmente tienen que salir a trabajar en unas condiciones que fueron bastante complicadas, ¿no? Entonces, todo eso al final lo sufrieron muchísimo las y los menores, ¿no? Hasta que realmente también todo el sistema educativo, hay que tener en cuenta que si la universidad sí tuvimos enseguida, en una semana, en 10 días, estábamos súper organizadas con clases virtuales, pero esto no había, digamos, el soporte y los medios en educación primaria y secundaria. Por lo tanto, el profesorado también estaba totalmente impotente ante una situación y se tuvieron que reorganizar, empezar a llamar por teléfono, pidiendo precisamente orientación a
a estos centros de orientación al profesorado de cómo proceder y empezar a hacer ese trabajo, porque evidentemente no lo podían hacer las dos o tres trabajadores sociales que teníamos aquí a nivel de comunidad autónoma vasca, ¿no? Entonces, una situación realmente muy compleja, y precisamente pues al respecto, pues desde ese Berritzegune, ese centro de orientación al profesorado, lo que se hizo también es pues una tabla de indicadores para orientar al profesorado, hacer un testaje de cuál es la situación socioemocional de ese alumnado confinado, ¿no? En cuanto a si estaban satisfechas sus necesidades básicas, sus necesidades para poder seguir de alguna manera virtual las tareas que se proponían, porque igual no eran clases virtuales, pero eran envíos de tareas a través del email, etcétera, ¿no? Si tenían supervisión, de quiénes era la supervisión, del padre, de la madre, de un hermano, de una hermana, de otro familiar, ¿no?, que pudiera vivir en casa, el grado de supervisión, la vivencia emocional, qué emociones se detectaban también y qué cuestiones expresaban en cuanto a necesidades ese alumnado, ¿no? Y esa fue una gran función que se cumplió desde estos centros de orientación al profesorado para hacer ese testaje y poder apoyar mejor, o sea, no solamente si hacen o no hacen la tarea, sino por qué la hacen o no la hacen, en qué condiciones están para poder hacer esto, ¿no? Y entonces establecer criterios de prioridad y de gravedad a la hora de prestar un mejor acompañamiento, ¿no? Claro, en un ratito me gustaría volver sobre esto de la emocionalidad, ¿no? Que muchas veces dejamos de lado, y en esta época de pandemia, al menos en mi opinión, me parece fundamental atender a la cuestión emocional. Todo lo que conlleva, Raquel decía, por ahí tenían que entregar una tarea por mail o tenían que conectarse, pero muchas veces detrás del por qué no se hace esa tarea o no se entrega, hay todo un mundo y un ovillo por desandar de múltiples cuestiones, ¿no? Que no es solamente el no haber enviado la tarea, o sea, nuestro síntoma es no envió la tarea. Ahora, ¿qué está pasando detrás de todo eso, ¿no? Y un poco el rol de muchos docentes ha sido poder recabar eso, pero cuán importante es una mirada profesional que pueda ir desandando también qué hay detrás de todas estas cuestiones emocionales. Así que en un ratito lo vamos a seguir conversando con todos ustedes y con Patricia, que sé que también en su trabajo ha tenido mucho en cuenta esta cuestión del factor psicoemocional en cada uno de los estudiantes. Recordarles que las presentaciones y todo el material para profundizar la charla de hoy la pueden encontrar en nuestras redes. Nos encuentran en YouTube, en nuestro canal como Integrados UNLAM. Nos encuentran en nuestras redes como Integrados RU, en Instagram, Facebook y Twitter, y a través de la página de la universidad en nuestro querido Integrados www.fm891.com.ar. Nos escuchan en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Siguiendo conversando con esto que decíamos, Patricia Merino Flores desde Chile, ella en su trabajo ha dado cuenta acerca del trabajo social y la educación, este diagnóstico y propuestas que han hecho para favorecer la convivencia escolar, y preguntarte, Patricia, cómo ha sido en estas, imagino que este relevamiento tiene que ver con una prepandemia también, pero cómo han encontrado entonces diferencias en el momento en que hemos sido atravesados por el COVID-19. Sí, creo que para complementar también la respuesta anterior y también darle un poco de contexto a lo que se está viviendo ahora en Chile, que creo que debe ser parecido también a lo que se está viviendo en otros países, es que en los establecimientos educacionales, al menos con los que nosotros hemos logrado trabajar, que son principalmente públicos y con un alto índice de vulnerabilidad, ellos cuentan con una ley especial para este tipo de establecimientos, que es la ley CEP. Y esta ley permite que, desde el año 2008, y esta ley permite que se incorporen profesionales asociados a las ciencias sociales como la psicología o como el trabajo social. Esta dupla psicosociales también podían participar en los equipos de convivencia escolar o en los equipos de orientación, pero sin embargo, la gran demanda que existe por el gran número de estudiantes también con altas problemáticas asociadas a lo económico, a dificultades dentro de sus hogares, etcétera, no permite que el trabajo social entre de una manera más integradora adentro del aula o el trabajo directamente con docentes, que es un trabajo que nosotros también apuntamos harto en esta propuesta.
Y creo que en ese mismo contexto esto se ha visto como empeorado, absolutamente. Porque las duplas psicosociales, principalmente los trabajadores sociales, en estos contextos han tenido que volver a las visitas domiciliarias, por ejemplo, entregándole especial dedicación a las necesidades particulares de los estudiantes, por ejemplo, como el acceso al Internet. Y en ese sentido, avanzar, por ejemplo, la educación emocional dentro del aula ha tenido que ser pospuesto una vez más por las necesidades concretas que significan entregar contenidos que se priorizan por el Ministerio de Educación. En ese sentido, nosotros nos hemos enfrentado, por ejemplo, encontrado con docentes que nos dicen: nosotros no tenemos tiempo de pensar en esto, no tenemos tiempo de hacer actividades más dinámicas con los estudiantes, no tenemos tiempo de acercarnos desde lo emocional a ellos. Sin embargo, ellos mismos y los mismos trabajadores sociales dentro de las escuelas nos han dicho que ha sido fundamental ir a ese trabajo para la contención emocional de los estudiantes. O sea, los estudiantes han perdido familiares, sus papás, acá al menos en Chile, me imagino que es una realidad más o menos similar en los otros países, la cesantía es muy alta y eso ha significado que los estudiantes han tenido que salir a trabajar, dejando un poco de lado todo el trabajo que ellos tienen dentro de la escuela o dentro del ámbito escolar. Así que ha sido un proceso de muchos desafíos, de mucha precarización. Los estudiantes efectivamente no están pudiendo acceder a las acciones virtuales, por ejemplo, que se han querido mantener dentro de las escuelas. Entonces los docentes, los trabajadores sociales, las duplas psicosociales en general, han tenido que, por ejemplo, imprimir hojas, guías para que los estudiantes puedan ir a buscarlas y poder seguir sus procesos formativos. Así que en ese sentido creo que ha sido súper complejo. Hemos tenido que dejar algunas propuestas de lado para contener todas las dificultades en salud mental que están teniendo los estudiantes y los docentes y todos quienes integran la comunidad educativa. Interesantísimo esto que contás, Patricia, y que seguramente va a ser tema no solo de próximos programas nuestros, sino a nivel mundial, será el tema de la salud emocional y mental cuando pase, ¿no? Este bendito cuando pase, ya nos vamos a ocupar cuando pase, bueno, cuando esto termine, y cuántas cosas van quedando en ese camino de cuando esto pase, cuando esto termine, y a las cuales tendremos que prestarle mucha atención, sin duda en un breve tiempo. Daniela, imagino vos desde la coordinación de una carrera como es trabajo social, habrás tenido infinidades de consultas y de situaciones a las que te habrán comentado, o ante la situación de qué hago, ¿no? Bueno, ¿cómo intervengo? ¿Cómo hago? Y muchos trabajadores sociales han estado en la primera línea como esenciales, saliendo al campo, que es su lugar natural, y extrañándolo mucho en otros casos. Sí, sí. Inclusive ahora cuando las escuchaba a Raquel y a Patricia, pensaba en esto del impacto emocional de la pandemia. Bueno, ellas por ahí lo focalizaban más en lo que es la escuela, ¿no? El ámbito escolar, pero yo pensaba en lo que significa también para los estudiantes universitarios, ¿no? Que también lo veo conversándolo con docentes. El otro día lo conversábamos con Liliana particularmente, pero he conversado con varios docentes de la carrera donde primero plantean situaciones donde por ahí los alumnos han o se han enfermado ellos de COVID, han contraído el COVID, o han perdido familiares. Es varios, es una situación realmente de mucho desasosiego, de mucha desprotección, y me parece que en este sentido también desde las cátedras, por lo que yo vengo recogiendo, ¿no? De charlar con los docentes, hay mucho de acompañamiento desde lo que uno puede hacer a la distancia, obviamente, ¿no? Pero de estar presentes, de acompañar a los y a las estudiantes en las situaciones. Hay estudiantes que han estado internadas, hay, bueno, con pérdidas familiares, además con las dificultades también que trae el no acceso a la virtualidad, ¿no? Porque tienen dificultades con las conexiones, ir acompañando también algunos procesos en ese sentido,
y poniendo a disposición inclusive de instrumentos que cuentan la universidad. Por ejemplo, con la Dirección de Bienestar Estudiantil estuvimos trabajando fuertemente en casos particulares de algunos estudiantes que tenían dificultades, tanto económicas como de conectividad y demás. Bueno, ir brindando dentro de nuestras posibilidades el máximo apoyo como para que pueda sostenerse la cursada, ¿no? Pero la verdad que es una situación realmente que es dificilísima, ¿no? Era inesperada, incierta, una situación que nos ha realmente devastado en algunas situaciones, diría yo, ¿no? Pero bueno, me parece que por eso digo, en todos los ámbitos de la educación, sean los equipos de orientación escolar y demás, o en la misma universidad, hubo que ponerse en marcha, digamos, con los recursos con los que se cuenta, como para salir a contener sobre todo las situaciones emocionales, a escuchar, ¿no? A acompañar un poco. Sí, me detengo acá, Daniela, en esto que decís, el escuchar, sí, ¿no? Y aprovechando también a Liliana y a Raquel y a Patricia, pero Liliana y Raquel ya han mencionado algo de la cuestión de género y de las violencias, y hablando de escuchar, ¿no? ¿Cuánto, Liliana, también ha influido este aislamiento, este encierro, en potenciar situaciones que muchas veces eran de escape, ¿no? Y ahora convivíamos a veces 24 horas con un problemón, y cómo esa válvula en algún momento revienta, ¿no? Sí, yo cuando hablaban de algo que no quería dejar pasar, Raquel y Dani lo vuelve a traer, que para, si uno mira todo el sistema educativo, el tema de la escolaridad en nivel inicial, primario y secundario fue mucho más difícil la adaptación, por esto que decía Raquel, porque no estábamos preparados, tampoco las y los docentes de universidad, pero mucho más costó en la comunidad. Muchísimo. Que quería Patricia, de esta cuestión de conectividad. Tenemos muchos problemas con la conectividad y esto ya ha producido daños importantes, porque no solo tenemos una cantidad de estudiantes, de alumnos y alumnas que hemos perdido de alguna manera, se han aplicado nuevas estrategias como esta, ¿no? Como que vayan a la escuela a buscar el material y de paso también en algunas se reparte el bolsillo, también se aprovecha para charlar y ver si hay posibilidad de que, digamos, hoy las escuelas están abiertas para que justamente los pibes y las pibas puedan asistir si tienen algún problema, pero por sobre todo en esto que vos decís, no solo la conectividad, un problema que no aparece prácticamente denunciado y que es, aún teniendo la conectividad, la posibilidad de mostrarse por Zoom. Porque esto implica no solo mostrarse para la piba, que una puede entender que los adolescentes son los más reacios, sino que hay una cuestión importante que es, estamos llegando a su casa, al interior. Y esto implica, en muchos casos, que estamos viendo lo que no se quiere mostrar. Esto es muy difícil, esto es una consecuencia del aislamiento que pocas veces se arriba, y que cuando uno trabaja, muchos años trabajando en violencia, incluso uno sabe que hay un aislamiento propio de la violencia, que viene junto con la violencia, porque es lo que necesita quien agrede para justamente poder sostener el poder. Pero acá, además, está agravado, porque todos los dispositivos que tenemos para la ayuda a las personas que viven violencia, todos estuvieron pensados para la presencialidad.
Claro. Cuando se trasladaron a la virtualidad, están pensados desde un teléfono, desde una compu, y en realidad todos los dispositivos del hogar, digamos, de lo doméstico, en el caso de violencia están manejados por la misma persona. Es imposible pedir ayuda sin que la persona que agrede no lo sepa. Es imposible para un niño o niña decir que está siendo abusado sin que su abusador lo abuse, conociendo lo que está diciendo. Y acá traigo lo que ustedes traían de la emocionalidad. ¿Cómo es posible detectar estas cuestiones para docentes que tengan muchísima experiencia y mucha voluntad? Están atravesados por una pantalla. Cuesta mucho que puedan no solo detectarlo, sino que lo detectan, cómo intervienen. Porque sí o sí hay que intervenir a través de las y los adultos, cosa que cuando estábamos en el ámbito escolar teníamos como más posibilidad de echar estas cosas. Ahora el intermediario es la pantalla y detrás de la pantalla el adulto o la adulta. Situaciones muy difíciles que evidentemente la pandemia las ha agravado. Totalmente. Sí. Totalmente esto que decís, Liliana, ¿no? Y que incluso en algún momento se había como viralizado esto de poder hacer con gestos, ¿no? Con señas, si vos sufrís violencia o tenés abuso, por esto mismo que vos decís, ¿no? El hecho de decir, estamos siendo observados, o sea, está bien, me muestro frente a la cámara, pero quizás donde no se ve, me están mirando, me están escuchando y no puedo, o tengo muestro esa falsa cuestión de que está todo bien y en realidad la estoy pasando muy mal. Raquel, vos algo mencionabas también al comienzo acerca de la violencia, ¿no? En muchas situaciones familiares y demás que se pueden detectar. Bueno, por ejemplo, el año pasado la violencia intrafamiliar en el segundo trimestre pasó del 36% al 49%. O sea, realmente es una escalada tremenda, pero también el suicidio infantojuvenil pasó del 1% al 9%. O sea, son realidades realmente muy crudas. Entonces, y por ejemplo, el año pasado en nuestro contexto, por primera vez se dijo que el trabajo social era una profesión esencial. ¿Esencial por qué? Porque los servicios sociales no cerraron, tenían que atender, lo que pasa es que la atención era telemática. La atención telemática realmente no puede suplir una atención presencial, ni la docencia telemática puede suplir. Tiene sus ventajas y para ciertas cuestiones nos ha venido súper bien. Y creo que hay elementos que tenemos que seguir con ellos, ¿no? Porque se ha demostrado la eficacia para algunas pequeñas cosas. Pero el problema a mí me preocupa más que lo que pasó, que por supuesto que nos tiene que servir para poder evaluar qué pasa ahora. Porque lo cierto es que estamos en unos centros escolares que han abierto sus puertas, que con un profesorado a quienes, aparte de toda la labor educativa y socioeducativa, porque no tienen profesional social de apoyo, tienen que estar controlando que no haya contagios dentro del centro con el estrés, ¿no?, que supone esto, porque además en nuestro contexto, cuando en un centro escolar se cierra porque hay un contagio, pues porque hay un protocolo que seguir y se confina a la gente que ha podido estar en contacto, pues esto pasa a los medios de comunicación. Entonces la responsabilidad para los equipos directivos y para el profesorado es tremenda, porque es como, ¿qué no estáis haciendo bien?, ¿no? O sea, ¿por qué no habéis detectado a tiempo cuando realmente pues está el protocolo de higiene, de mascarilla, de termómetro, de distancia social? Esto es una presión muy, muy fuerte. Entonces, claro, es como más trabajo a todos los niveles y hay que dar sin atender realmente toda esta cuestión de que cada vez que confinan a un niño y una niña y a su clase, ¿qué pasa en la familia? Porque la familia se tiene que reorganizar de hoy para hoy con la conciliación laboral y familiar. Entonces esto está generando un estrés social muy grande.
aparte de las pérdidas de trabajo, que la tasa de empleo ha aumentado de una manera tremenda en todo el estado español, y con unas situaciones de fragilidad y de incertidumbre, porque esto no tiene ningún viso de recuperación, a pesar de las medidas que ha habido un poco para paliar ciertos pagos, personas autónomas que han cerrado sus empleos, etcétera. Pero realmente esto no tenemos, digamos, la disponibilidad de recursos suficientes para atender todas las problemáticas que se están agravando y duplicando, ¿no? Quería también comentar que, por ejemplo, para el alumnado de primaria y secundaria, el no poder tener medios tecnológicos ha sido complicado, pero incluso para el alumnado universitario a mí me decían, Raquel, es que en casa hay un ordenador portátil y lo tenemos que compartir mi madre, mi padre, mi hermano y yo, y ahora tiene prioridad quien está trabajando desde casa. O sea, realmente sí nos hemos visto expuestas a una situación para la que no había recursos. Ahora, pues digamos que ahora estamos compatibilizando la denominada nueva normalidad y hay presencialidad, pero que es una presencialidad todavía bastante extraordinaria, bastante anormal, aunque la normalicemos, ¿no? Y que realmente se respira un agotamiento por todos los agentes, trabajadores, profesorado, profesionales, y evidentemente a mayor cansancio también mayor dificultad de hacer esa labor de detección y de prevención que nos corresponde hacer al trabajo social con relación al ámbito educativo. O sea, porque hasta qué punto podemos seguir dando no solamente el 100%, sino más del 100%, ¿no? Que es lo que se nos está exigiendo a todo tipo de profesionales. Entonces, hacer esa labor prioritaria que tiene el trabajo social en el medio escolar, que es de ser observatorio de las necesidades sociales, ¿no? Hacer prevención en la línea de lo que comentaba también la compañera. No estamos solamente para hacer, bueno, aquí realmente en el País Vasco es una situación diferente, porque ya os digo, en trabajo social en el medio escolar no hacen nada de lo que es asistencia socioeconómica, porque todo esto le corresponde a los servicios sociales, pero precisamente la escasez de profesionales en el ámbito educativo es por ese estereotipo que hay de relacionar trabajo social con prestaciones económicas, y entonces no se entiende toda la labor que tenemos en prevención, en diagnóstico, en planificación con una serie de conjunta de actores, en coordinación de los planes individuales de seguimiento, en hacer programas de apoyo al profesorado para tratar las situaciones de interculturalidad, de diversidad, de violencia entre iguales, etcétera. Entonces, como no se nos percibe con esas funciones, pues por eso no se nos ve necesarias, porque aquí en el País Vasco, a nivel estatal, nuestro sistema de servicios sociales de base y también, digamos, servicios sociales especializados está muy bien reconocido, y eso hace que pues se piense que ya tenemos un sistema que es el de servicios sociales y no corresponde que existan las figuras de trabajo social en el ámbito educativo. Pero lo cierto es que se requiere esa figura, porque el profesorado no puede atender todas esas necesidades socioeducativas que hoy que han existido siempre, pero que hoy ya tenemos la capacidad de reconocer, pero sin una formación profesional. ¿Qué hacemos? Estamos detectando qué hago, intervengo, no intervengo, me corresponde, con quién contacto, ¿no? O sea, a quién pido asesoramiento. El profesorado no tiene un conocimiento de toda la amplia red de recursos sociales existentes con quienes puede contar. Tiene que empezar por preguntar con quién contactar, a dónde derivar. Entonces, buenísimo. Patricia, vos querías agregar algo respecto de este tema. Sí, yo me quedé con una información, o sea, con algo que mencionaron respecto a la violencia. Creo que las situaciones de violencia explícita, física, se dan permanentemente de una manera súper como escondida en el espacio privado. Eso lo tenemos todos claro, porque de esa manera opera. Sin embargo, creo que también hoy en día ha aumentado mucho la violencia simbólica y psicológica respecto a los estudiantes y cómo ellos ven el proceso de formación propio.
porque como decía también Raquel y lo mencionaban ustedes, los roles de género vuelven a mostrarse muy violentos, como por ejemplo que las mujeres, las chicas sean quienes tienen que cuidar a sus hermanos, tienen que cocinar, tienen que cuidar a los enfermos. Nosotros hemos tenido casos de estudiantes que tienen a sus papás con COVID en casa, están aislados y ellas tienen que seguir generando las acciones para que la casa siga en orden o siga manteniéndose esta estructura. Y los chiquillos, los hombres principalmente, han tenido que salir a trabajar, como les mencionaba antes, y en ese sentido la formación ha quedado súper relegada a la voluntad o a un proceso que no es necesario en la vida. Entonces creo que en ese sentido el trabajo social tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar. Creo que también en ese sentido los programas como los nuestros, que son un poco, en el que yo participo, son un poco externos a la realidad constante de los establecimientos, y en ese sentido creo que tienen que existir dispositivos que apoyen y formen a los trabajadores que están dedicándose a las labores más de socioeducativas. Entonces, en ese sentido creo que es fundamental mirar también a los colegas el agobio laboral que están viviendo. Nosotros particularmente también nos ha pasado mucho que ellos nos dicen que han tenido que trabajar fuera de los horarios laborales, y eso también es una precarización laboral súper significativa. Así que creo que lo más importante ahora, bueno, cuando todo esto pase y sobre todo en estos momentos, tenemos que hacer lectura súper crítica respecto a lo que ocurrió, porque situaciones así solamente nos muestran qué tan compleja es la realidad dentro de la escuela y también dentro de la educación superior, porque también hemos podido ver eso. Así que eso. Yo les agradezco muchísimo este programa, les agradezco muchísimo su predisposición, sus palabras, su conocimiento. Me parece que este programa, como decimos habitualmente, Dani, es un puente más, ¿no? Para conocer realidades, para que el conocimiento que se genera dentro de las universidades o dentro de los institutos de cada uno salga y pueda aportar algo. Y sin duda me parece que este programa ha aportado muchísimo a quienes nos estén escuchando y a quienes lo estén mirando por las redes. No sé si alguien quiere decir algo más en estos últimos minutitos que nos queda, algo que haya quedado en el tintero importante que quieran compartir. Les doy la palabra. ¿Me avisan ustedes? Liliana. Yo soy simplemente entre Raquel, lo que decía, y me parece como volver al principio, ¿no? Digo, lo que está claro que toda la comunidad ha hecho enormes esfuerzos y entre ellos muchas veces se pierde el esfuerzo que han hecho las y los docentes, las y las profesionales, entre ellos trabajadores y trabajadoras sociales, que han hecho, digamos que los problemas que la verdad y muchos otros, el aumento y demás, y la violencia incluso han agudizado a través de la pandemia, han intentado, por sobre todo, achicar las distancias. Y ese es un esfuerzo que en nuestro país siempre hay que rescatarlo, porque incluso ha llevado vida de docentes que en esa labor se contagiaron y perdieron su vida, así que es importante tenerlo en cuenta, pero digo, todos los esfuerzos, rescato lo que decían, se trabaja y han trabajado los y las docentes muchísimo, mucho más de lo que habitualmente trabaja cuando asisten, cuando es presencial. Y las otras personas que han trabajado muchísimo han sido justamente las mujeres, madres, que han sumado a esas múltiples tareas las tareas de ser responsable del desempeño escolar de sus hijos. Así que van sumando. Bien, Patricia, Raquel, si quieren agregar algo.
Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que ha compartido Liliana y quería comentar que desde luego este tipo de situaciones finalmente agudizan las necesidades sociales y en particular de las personas que ya venían de una situación de desventaja, y desde luego la infancia es una de las principales afectadas de las falencias de nuestros sistemas de protección, que son tanto el de servicios sociales como el de salud como el educativo, y que realmente es necesario reforzar con recursos, porque ahora mismo a corto y medio plazo seguramente vamos a tener que convivir con una atención tanto docente como social que tendrá que combinar lo presencial y lo telemático. Por lo tanto, eso requiere una complejidad de intervención que requiere fortalecer con recursos humanos. Esto no hay medio tecnológico que supla lo que tenemos que hacer las y los profesionales en esa relación de detección, de acompañamiento, de seguimiento y de coordinación con distintos agentes para cubrir las necesidades de la población estudiantil de todas las edades, pero sobre todo de las y los menores de edad. Patricia. Sí, a mí el mensaje que como que más siento y más rescato es que, y eso no solamente es para mi país dirigido para el trabajo social en Chile, sino que para el trabajo social en general, creo que es sumamente importante que se reconozca el rol que juega el trabajo social dentro de las comunidades educativas y dentro de la educación en general. Sobre todo como agentes que pueden promover los espacios de diálogo y de construcción colectiva del aprendizaje. Así que en ese sentido, sobre todo, decirle a los estudiantes, a los y las estudiantes de trabajo social, que se motiven a trabajar en el área educativa, porque es un área súper desafiante, pero también súper enriquecedora, y donde se generan muchos cambios sociales, y donde podemos ser un verdadero agente de cambio. Así que en ese sentido, muchas gracias por la invitación. Yo me quedo muy feliz con este encuentro. Hay hartas cosas que creo que compartimos, que pasan tanto en Argentina como en España y en Chile, y creo que también nos ayuda a pensar que tenemos que todos trabajar en una misma línea, y que tiene que ver necesariamente con lo emocional, con reconocernos como seres que sienten. Así que en ese sentido, muchas gracias, y decía a los chiquillos y a las chiquillas que se motiven a trabajar en el área educativa, porque de verdad les va a entregar mucho y también tienen mucho que aportar. Gracias, Patricia. Daniela. Bueno, yo coincido un poco con las palabras finales que planteaban Lili, Raquel, y sobre todo con el cierre que acaba de hacer Patricia, que me parece también, coincido plenamente con lo que ella plantea. La verdad que nos quedó un poco corto el programa, me parece, porque es un tema que da para hablar muchísimo más, así que, bueno, ojalá podamos repetirlo y profundizarlo. Agradecerles muchísimo a Raquel, a Patricia y a Liliana la presencia hoy en el programa, así que bueno, muy muy contenta de haber compartido con ellas y con vos, Flor, por supuesto, ¿no? Y la producción. Por supuesto, yo les agradezco a todas una vez más, Daniela, Liliana, Raquel, Patricia, un placer haber compartido esta charla con ustedes y este programa de Integrados para inaugurar estos 10 años. Muchísimas gracias a todas ustedes, gracias a todo el equipo de Integrados, como siempre decimos, el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de La Matanza, Angélica Álvarez, Dayana García y Mariela de la Hoz en la producción, en la operación técnica y en la edición Maximiliano Brandoli, con todas las redes sociales Luciano Galperín, mi nombre Florencia Romano. Gracias como siempre a todas ustedes y a todos ustedes que están del otro lado y que nos siguen a través de las redes y este año también a través de la FM 89.1. Será hasta el próximo Integrados y Conversaciones Integradas y agradecerles mucho por estar. Gracias. En este mundo